Bueno, la clase de hoy es generalidades de artrología. La artrología es el estudio de las articulaciones, ¿sí? Para formar el esqueleto, los huesos se unen entre sí y estas articulaciones se conocen con el nombre, estas uniones, perdón, entre huesos se conocen con el nombre de articulaciones y son el objeto de estudio de la artrología. Acá vemos un hueso, cómo se está relacionando con otro, y entre ambos huesos va a haber una serie de tejidos y de estructuras que van a hacer que nosotros podamos clasificar estas articulaciones en distintos tipos. La sindesmología es justamente lo mismo, el estudio de las articulaciones. Esas articulaciones, por lo tanto, son la unión de dos o más huesos por medio de tejidos. ¿Cómo vamos a denominar a las articulaciones? Algunas reciben los nombres según los elementos óseos que la componen, por ejemplo, la articulación radio-ulnar, entre el radio y la ulna. A veces podemos nombrarlas con un prefijo, como el prefijo inter, si está relacionando dos huesos del mismo nombre, como la articulación internasal, que sería entre el hueso nasal derecho y el izquierdo. Según criterios topográficos, por ejemplo, yo puedo decir articulación del hombro o decir directamente articulación escápulo-humeral. Sé que entre la escápula y el húmero voy a tener la articulación del hombro. ¿Cómo vamos a clasificar a las articulaciones? Hay dos tipos de clasificaciones generales. Una desde el punto de vista anatómico, según el medio de unión que tienen las articulaciones, y otro desde el punto de vista fisiológico, que es según el tipo de movimiento que realizan. Dentro del medio de unión, las articulaciones pueden ser de tipo fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. A su vez, yo puedo relacionar esa articulación fibrosa con su clasificación fisiológica. Por lo general, las clasificaciones fisiológicas dijimos que hacen referencia al movimiento, por lo tanto, se clasifican en sin artrosis, sin movimiento, anfiartrosis, se mueven poco, y las diartrosis se mueven mucho. Por eso hay como una correspondencia que no siempre se respeta así, de que las articulaciones fibrosas a su vez no se moverían, las cartilaginosas se mueven poco y a su vez los sinoviales tienen mucho movimiento. Pero ya vamos a ver que acá hay algunas excepciones, porque hay un tipo de sinovial que se mueve muy poco. Entonces guarda que por ahí esto es muy general, esta clasificación. Después cuando vayamos a ver los ejemplos, puede haber alguna leve diferencia con esta similitud que se nota acá en el cuadro. Lo importante es que sepan que según el medio de unión pueden ser fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Y según el movimiento pueden ser sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis. Dentro de las fibrosas, a su vez, las vamos a clasificar. Este tipo de articulaciones presenta entre los dos huesos a un tejido fibroso que lo está uniendo a los huesos. No tienen movimiento y a su vez las dividimos en suturas, sindesmosis y gonfosis. Vamos a empezar a ver de a una. Las suturas se presentan entre huesos de la cabeza. Generalmente el medio de unión, dijimos, era tejido fibroso. ¿Sí? Estos son esquemas para que ustedes vean cómo se acercan dos huesos y a su vez hay divisiones dentro de las suturas. Yo se los dejo a modo informativo, no es que tengan ustedes que clasificarlas, pero para que vean que no es una línea neta cuando se pega un hueso con el otro, sino que van tomando nombres según la forma que tienen esos relieves que se van acercando, ¿no? Pueden ser de forma cerrada, se llaman suturas serratas, puede ser biselada o escamosa, es como que un hueso se apoya sobre el otro, puede ser armónica o plana, ¿sí? Entonces, las suturas a su vez se clasifican serrata, plana, escamosa, foliata, que tengo unas fotos para mostrarle. Por ejemplo, suturas serrata dijimos en forma de serrucho, con irregularidades en forma de serrucho. Mire este frontal derecho, cómo se relaciona con el frontal izquierdo mediante una sutura serrata. La sutura plana, por ejemplo,
acá ven los nasales, cómo se acercan en forma plana, los bordes de los huesos son planos o redondeados, entonces la unión no tiene irregularidades. La sutura escamosa, dijimos, los bordes de los huesos están cortados en bisel, por lo que una parte de uno está cubriendo una parte del otro, como se pueden ver en algunos huesos de la cara, incluso ciertos huesos del cráneo, ¿sí? Uno se apoya en otro. Fíjense acá, por ejemplo, entre el cigomático y el temporal, cómo estarían haciendo a nivel del arco cigomático una sutura de tipo escamosa. La sutura foliata, el borde de uno de los huesos encaja en la hendidura o receso del otro, ¿sí? Eso en el caso del tabique nasal. Este sería el vómer y esto que se apoya es la lámina perpendicular del etmoides. Entre los dos estarían formando una sutura foliata. Pero se los dejo a modo informativo, no tienen que clasificar las suturas por ahora. Otro tipo de articulación fibrosa son las sindesmosis, donde el medio de unión es tejido fibroso y elástico. Entonces, la unión, por ejemplo, entre el radio y la ulna de perro o entre los metacarpianos del equino, ¿sí? Entre el metacarpiano 3 con el 2 y el 4, es un tipo de unión de tipo fibrosa llamada sindesmosis. Esta sindesmosis, acá tenemos el medio de unión, dijimos tejido fibroso, acá tienen el radio y la ulna de perro, se diferencia de las suturas en la cantidad de tejido que hay. Si hay mucho más tejido, podrían presentar un leve movimiento. El radio y la ulna de perro incluso se mueven bastante, ¿no? Ahí arriba tenemos ese tipo de unión. La gonfosis es el otro tipo de articulación fibrosa donde se implantan, en este caso, los dientes dentro de los alvéolos. Hay autores que a esto lo clasifican como gonfosis. La articulación, entonces, del diente en el alvéolo no se considera por otros autores una verdadera articulación. Por eso lo dejamos así pendiente como la tercera clasificación dentro de las articulaciones fibrosas. Luego pasamos a las articulaciones cartilaginosas, donde el medio de unión es tejido cartilaginoso. Y el cartílago puede ser de dos tipos, o hialino o fibrocartílago. Tienen poco movimiento y se van a clasificar en sincondrosis o sínfisis. Vamos a ir viendo de a una. Si la sincondrosis se da cuando el medio de unión es cartílago hialino, y eso sería entre epífisis y diáfisis de huesos largos. Este tipo de cartílago hialino después se termina osificando. También se da entre el occipital y el basifenoides, entre el temporal y el hioides, ¿sí? Se terminan pegando estos huesos, se termina haciendo lo que se llama una sinoptosis. Acá tenemos otro ejemplo de sincondrosis, donde el cartílago, dijimos, de unión era de tipo hialino. Son temporales porque después se terminan pegando, fusionando, se osifican con el tiempo. También se da en la mandíbula de un equino, por ejemplo. Las sínfisis son muy importantes. Las vimos, yo lo nombré cuando hablamos de columna vertebral. La sínfisis es un tipo de articulación cartilaginosa donde el medio de unión es un fibrocartílago y esto no se termina osificando. Están esos fibros cartílagos entre los cuerpos vertebrales. Ese es el ejemplo típico y más importante. No se va a osificar. Y también se puede dar entre las esternebras y entre los coxales, ¿sí? Hay un poco de discrepancia entre los autores con estos ejemplos. Entonces, las sínfisis están unidas, dijimos, los huesos están unidos por fibrocartílago y permiten una cantidad variable y limitada de movimiento, pero hay movimiento. Vamos a pasar a las articulaciones sinoviales, que ya presentan otro tipo de elementos. Poseen una cavidad articular, las articulaciones sinoviales, y tienen elementos constantes e inconstantes. Los constantes se van a presentar en todas las articulaciones sinoviales. Los inconstantes se van a presentar en determinadas articulaciones sinoviales.
permiten un mayor grado de movimiento que las que vimos recién, que las cartilaginosas y que las fibrosas. Acá están viendo cómo un hueso se pone en contacto con otro, pero tenemos una membrana sinovial que los está uniendo por lateral, tenemos una cavidad con un líquido o sinovia. Entonces hay estructuras y elementos que tenemos que conocer como parte de las articulaciones sinoviales. Esto es del DICE, una articulación sinovial en un corte longitudinal, y esto es una microfotografía electrónica, ¿sí? Ya lo voy a explicar para no perderlos ahora. Fíjense en la foto A, es la cavidad articular que está con el 1, pintado en celeste va a haber todo un líquido que baña esta articulación por dentro. Con el 2 está la membrana sinovial. Esa membrana sinovial es muy importante. Hay autores que hablan directamente de cápsula sinovial, donde la cápsula tendría una membrana, una capa externa más fibrosa y una capa interna que sería la membrana sinovial. El cartílago articular es eso que está dibujado como con rayitas, ese es el cartílago de este hueso más proximal. Y este cartílago que está dibujado abajo es el cartílago que le pertenece al hueso distal. Tiene que haber unos rebordes de cartílago para que haya mayor congruencia entre las articulaciones, entre las superficies articulares. Entonces, con el 4 acá está la cápsula, la capa fibrosa de la cápsula articular, ¿sí? Por fuera la capa fibrosa y por dentro la membrana sinovial. Entre los dos forman la cápsula. Entonces, las articulaciones sinoviales presentan, dijimos, una cápsula articular. Tienen cavidad articular, tienen movimiento y presentan elementos constantes e inconstantes. Los elementos constantes que están en toda articulación sinovial. Esta es una vista de una articulación que se llama articulación del nudo. Es entre el metacarpiano 3 y la primera falange. Es articulación de un hueso sesamoideo y aparato suspensorio. No los quiero perder con la articulación que es porque todavía no la han visto. ¿Sí? Hagan de cuenta que es la rodilla, ¿no? Donde van a tener, por ejemplo, la rótula, el fémur y la tibia. Entonces, esta articulación termina teniendo superficies articulares, ¿sí? Este hueso proximal aporta esta superficie, el hueso distal tiene otra superficie y este huesito también tiene otra superficie. También podría ser, así yo nombré rodilla, pero podría ser el nudo, ¿sí? Incluso dice con un sesamoideo y aparato suspensorio. Hay nombres que todavía no han visto. Podría ser también articulación metacarpo-falángica del equino. Y esto podrían ser los sesamoideos proximales. Entonces, lo importante es que toda articulación va a tener superficies articulares, o sea, cada hueso aporta una superficie. Hay un cartílago articular que también tiene cada hueso. Hay una cavidad articular, ahí está pintado todo de negro, la cavidad articular, que a su vez tiene líquido sinovial internamente. Y una cápsula articular que presenta la membrana fibrosa por fuera, externa, y la membrana sinovial por dentro. Hay que leer un poquito más acerca de la membrana sinovial porque ella presenta vellosidades que son las que terminan formando al líquido sinovial. Acá se las dejo a la imagen en mayor aumento para que las puedan imprimir y estudiar. Esa cápsula, chicos, y esa membrana va haciendo como fondos de saco. Se forman como bolsitas con fondos de saco, donde en esos fondos de saco estaría la mayoría o la mayor concentración de vellosidades sinoviales para formar el líquido sinovial. Vamos a pasar a los elementos inconstantes de una articulación sinovial. ¿Qué significa? Que hay ciertas articulaciones, por ejemplo, que tienen ligamentos de un tipo y no de otro. No todas las articulaciones van a tener ligamentos. Entonces, los ligamentos son bandas de tejido fibroso que se unen, que van uniendo los huesos entre sí y que pueden ser los ligamentos de tipo intracapsulares, o sea, estar dentro de la cápsula, o estar por fuera y llamarse extracapsulares. Y otros refuerzos que a veces como que se engrosa la misma cápsula se les llaman capsulares.
Otro elemento inconstante son los discos. Los discos son placas de fibrocartílago que le van a dar congruencia a las superficies articulares. Son placas completas los discos, a diferencia de los meniscos, que van a ser placas con forma de media luna, que también van a dar congruencia a las superficies articulares. Pero no hay discos en todas las articulaciones y no hay meniscos en todas las articulaciones, hay solamente en la rodilla. Por eso se considera elementos inconstantes. Y el cartílago marginal es otro elemento inconstante, que es un anillo de fibrocartílago que está rodeando un borde articular, aumentando la extensión de la cavidad. Se encuentran, por ejemplo, en la cadera o en el hombro. Acá hay imágenes para que ustedes repasen estos temas. Los ligamentos, por ejemplo, un ligamento cruzado de la rodilla se considera un intracapsular, al igual de otro, por ejemplo, que es el ligamento de la cabeza del fémur, en el caso de la cadera. Y extracapsulares son los ligamentos colaterales, ¿sí? Acá ven una articulación de tarso, hay un ligamento colateral que es de tipo extracapsular, está por fuera de la cápsula. Acá hay ejemplos, imágenes para que ustedes vean los discos. En el A hay un disco en la articulación temporomandibular. Y en el B están viendo los meniscos de la rodilla, entre el fémur y la tibia. Los discos son completos, los meniscos son incompletos. El cartílago marginal es un anillo, dijimos, que amplía una cavidad. Por eso puede rodear, en este caso rodea el acetábulo, en la articulación de la cadera. También podría estar rodeando la cavidad glenoidea de la escápula en la articulación del hombro. Por eso se va a llamar rodete marginal, tiene algunos sinónimos, puede ser labrum, en este caso se llama labrum o labio acetabular. Acá hay otras imágenes para que vean ligamentos del carpo, por ejemplo, los colaterales del carpo que están con el 2. El ligamento de la cabeza del fémur, también en esta imagen está con el 2. Y lo que está con el 1 es justamente el labrum, que les decía recién, o el rodete marginal que hay a nivel del acetábulo. Y estas son imágenes también del conin para que ustedes interpreten los ligamentos que tiene una rodilla de perro y para que puedan diferenciar en esta imagen e imprimirlas en mayor tamaño. Y te están viendo los meniscos, ¿sí? Se ven ligamentos y se ven los meniscos. Los tipos de movimiento que pueden realizar las articulaciones sinoviales. Pueden tener movimiento de deslizamiento, que lo hacen cuando dos superficies planas se están tocando. Flexión y extensión. Flexión es cerrar un ángulo articular, extensión es abrirlo. Aducción es acercar, es lo que está con el 1, acercar un eje hacia el plano mediano. Abducción es alejar un eje del plano mediano hacia los laterales. Eso sería abrir, abducir. Y la rotación es la combinación, ¿sí?, de estos movimientos, incluso de aducción y abducción. Es rotar, ¿sí?, es girar. Toda la combinación de todos estos movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción y rotación se llama circunducción. El 4 hace referencia a una rotación interna y el 5 a una rotación externa. El 5 también es llamado supinación y el 4 pronación. Acá tenemos figuras para que ustedes vean la flexión y extensión y una sobreextensión ilustradas, la parte distal de la mano del caballo, ¿sí? Entonces acá tienen en el 1, por ejemplo, ahí tienen la articulación del carpo flexionada. Se ha cerrado este ángulo. Acá se ha cerrado el nudo. Entonces, en la 2, por ejemplo, articulación intercarpal extendida, ¿sí? Acá ya el ángulo no es que se cerró, sino que se abrió, por lo tanto le dice extensión del carpo y extensión del nudo. Con el 5, la articulación del nudo también, la metacarpofalángica, hiperextendida. Ahora les voy a dejar los movimientos que pueden realizar las articulaciones. Deslizamiento, dijimos, por ejemplo, entre las apófisis
articulares de dos vértebras vecinas. Flexión y extensión, acá lo pueden ver, en una articulación de hombro, de perro flexionada y otra extendida. La articulación del carpo en una vista lateral, ¿qué movimientos puede hacer? También dijimos que podían flexionarse o extenderse. Acá vemos una maniobra en un perro, como se le está flexionando su tarso, incluso flexionando su rodilla. Y acá ven cómo se flexiona la parte del nudo del caballo y del carpo del equino, ¿sí? Y estos son imágenes que ustedes tienen que saber, los 7 tipos de articulaciones sinoviales que se presentan en una clasificación geométrica, ¿no? Vimos la plana recién, y estas imágenes están en el DICE, está la clasificación y qué tipo de superficies están articulando para que podamos clasificar las articulaciones en 7 tipos. Los tipos son estos: articulación de tipo gínglimo, presenta flexión y extensión y es un ejemplo típico de la articulación del codo. Artroidal o de tipo plana, solo hace movimiento de deslizamiento, como acá habría que poner articulación entre las apófisis articulares de dos vértebras vecinas, son las que hacen deslizamiento. Trocoide es, por ejemplo, el atlantoaxial, entre el atlas y el axis del perro, o de cualquier animal, ¿sí? Hace una rotación. Condilar solo permite flexión, extensión y algo de rotación, como por ejemplo la temporomandibular. Esferoidal, en la cadera se da, y ahí ya tenemos mayor cantidad de movimientos. Elipsoidal, como la radiocarpiana del perro, también presenta flexión, extensión, pero también puede aducir y abducir. Y la silla de montar, que es la interfalángica distal del perro. Eso también está en este cuadro con otros ejemplos. Por ejemplo, condilar también les habla de un ejemplo en la rodilla. La gínglimo también es llamada troclear o en bisagra, como en el codo. Hay algunos otros ejemplos. Pueden combinar los dos cuadros que les dejamos. Las artroides son llamadas planas, dijimos, entre los procesos articulares de las vértebras. Pueden hacer este cuadro y agregarle la silla de montar que está en el otro cuadro. Y estos son los ejemplos para que ustedes las identifiquen. Esta es la tipo esferoidal que se da en la cadera de perro. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la C, articulación trocoide, es la articulación atlantoaxial de un bovino. El A, la articulación plana, que se da entre los procesos articulares de vértebras cervicales. La B es la troclear o en bisagra, que se da en la metacarpofalángica del equino, ¿sí? Entre el tercer metacarpiano y la falange proximal. La E es la elipsoidea de carpo de perro, en este caso, y vayan viendo los huesos reales y vayan viendo el tipo de superficie que están articulando. Porque esta clasificación es la clasificación geométrica o según las superficies articulares que presentan los huesos. Algo que no les dije, que las articulaciones se pueden clasificar a su vez en simples o compuestas. Simples cuando articulan solo dos huesos y compuestas cuando están articulando más de dos huesos, ¿sí? Articula un hueso proximal, otro distal y otro que se agrega, ¿sí? Como sería la rodilla o en este caso la metacarpofalángica del equino, donde también participan los sesamoideos proximales. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy, de generalidades de articulaciones.